Hola Águilas, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio, El Dios que restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Lucas capítulo 1, los versos del 5 hasta el 25. Nuestro devocional estará en el mismo libro de Lucas capítulo 1, los versos del 13 hasta el 17. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elisabet, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme mi afrenta entre los hombres. Amén. Palabras claves: no temas, oración, oída, tendrás gozo y alegría, será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo.
se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. En los versos del 1 al 5 del libro de Lucas nos da testimonio. Habla de una carta que escribió Lucas a Teófilo, quien era un nuevo cristiano. Era con el fin de ayudarlo, ya que él era misionero y compañero del apóstol Pablo. Observo que Lucas anuncia que él, al igual que otros, habían intentado poner en orden todos los eventos que vivieron con Jesús, que fueron testigos presenciales de Jesús, que conocieron de primera mano lo que pasaba al andar con Jesús. Ellos solo trataban de establecer los hechos correctamente. En el verso 4 observo un hecho importante. Dice para que conozcan bien la verdad de las cosas. La Biblia dice que cuando conocemos la verdad, esta verdad nos hace libres. En el verso 5 observo que nos informa en qué fecha estaba pasando estas cosas. Esto es importante porque nos indica un tiempo, y este tiempo es en la historia. Dice que fue cuando Herodes era el rey de Judea. Nos indica que había un sacerdote llamado Zacarías. Dentro de los grupos de sacerdotes pertenecía a Abías. También nos informa que la mujer de Zacarías era Elizabeth. Ella era descendiente de Aarón. Observo que Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio de edad avanzada. En los versos 6 y 7 vemos que el caminar de Zacarías y Elizabeth era íntegro, intachable. Así eran conocidos. Quizás eso le daba más peso a que ellos no pudieran tener hijos. Zacarías era sacerdote y servía en el santuario. Estaba dedicado a servir. Elizabeth era de edad avanzada. Estaba en esa edad cuando toda mujer ya había perdido la esperanza de tener un hijo. Su reloj biológico ya había parado. Ellos habían orado por mucho tiempo para que Dios le mandara un hijo. Elizabeth también era conocida como la mujer que era estéril. En aquella época era difícil ser estéril. Era duro sobrellevar esa carga. Las mujeres eran señaladas, marginadas, y si el esposo tomaba la decisión, la ley le permitía tomar a una segunda esposa. Observo que ambos eran temerosos de Dios, eran obedientes, habían orado por mucho tiempo para poder tener a un hijo, y el día en que le tocó servir a Zacarías, también le tocó entrar en el santuario. Tuvo el encuentro con el ángel. Observo promesa, discipulado, obediencia. Elizabeth ya había perdido su ciclo biológico de poder tener un hijo. Cuando esta esperanza cada día parecía estar más lejana, casi imposible de alcanzar, vuelve a tomar fuerza. Observo fidelidad, poder, fe. No hay nada imposible para Dios. Aun cuando el reloj biológico de Elizabeth haya parado, aun cuando nunca hubiera podido tener hijos, tenía un Dios único en el universo, quien todo lo creó. Creó cada cosa a su detalle y les puso nombre. Las distinguió y sopló vida sobre ellas. ¿Había algo difícil para él? En los versos del 8 al 25, observo a Zacarías y a Elizabeth. No solo tendrían un bebé, sino que este bebé haría grandes cosas, sería lleno del Espíritu Santo desde su vientre. Esto habla de una promesa, de un pacto, de una profecía. Observo que había
varios grupos de sacerdotes, y en estos grupos había varios sacerdotes. Si había alguna o tal vez quizás, oportunidad de que Zacarías pudiera entrar, era muy complicado, porque algunos sacerdotes nunca entrarían al lugar santo. No les tocaría esa oportunidad porque eran muchos. No iban a poder ofrecer incienso. Pero este no fue el caso de Zacarías. A él le tocó entrar y ofrecer incienso, y en el lugar santo donde él se encontraba, ahí fue donde se encontró con el ángel Gabriel. Fue entonces cuando le confirma que su mujer Elizabeth tendría un hijo a su edad. Esto debió de haber sido impactante, no solo ver al ángel, sino también recibir la noticia de que tendría un hijo, que este hijo sería grande delante de Dios. Observo que por no creer las palabras del ángel Gabriel, Zacarías quedó mudo hasta que se cumpliese la palabra que le había dado el ángel. Observo que para Elizabeth, después de sentirse avergonzada, deshonrada, apenada, de no poder tener hijos, Dios es glorificado cuando nace el bebé que Elizabeth esperaba. Hoy el estudio me hace reflexionar en las dificultades, en las adversidades, en los imposibles, cómo en todo caso Dios te escucha, te oye, te esfuerza, te sostiene. Reflexiono en Zacarías y Elizabeth, cómo ellos no dejaron de orar, no dejaron de esperar, no se dieron por vencidos. Reflexiono en cómo siguieron disfrutando de la presencia de Dios, cómo siguieron persistiendo, cómo fueron diligentes. Ellos no miraron su debilidad, no miraron su incapacidad. Tenían a un Dios que todo lo podía. Aún cuando ellos no recibieron esta noticia por muchos años, cuando no recibieron noticias por parte de Dios, Dios nunca dejó de escucharles. Aún cuando ellos sufrieron por muchos años esta afrenta, Dios nunca les dejó. Ellos siguieron en los planes de Dios. Ellos se convertirían en los papás de Juan el Bautista, quien sería grande delante de Dios. ¿Y tú ya te diste por vencida o sigues persistiendo como ellos? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos más de tu fidelidad, de tu amor, de tu cuidado, de tu plan eterno para la humanidad. Gracias porque aunque en ocasiones las circunstancias parecieran que estamos solas, no es así. Tú siempre nos escuchas, tú siempre estás atento, tú siempre estás a nuestro lado, obras en nuestras vidas, nos fortaleces, nos ayudas, nos guías por los caminos que debemos andar. Ayúdanos, Padre, a regocijarnos en ti, en tu esperanza, porque esta no nos defraudará, a recordar que eres fiel, que no cambias, que tus planes son más altos que los nuestros. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Me encanta ver en las redes sociales los videos de padres que anuncian que van a tener un hijo, llenos de alegría y felicidad, que hasta lloran de emoción, y no solo ellos, también sus familias se alegran con ellos. En el texto de hoy vemos cómo fue el anuncio del nacimiento de Juan. Zacarías y su esposa Elizabeth eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Ellos no habían podido tener hijos y ya eran de edad avanzada. Zacarías servía en el templo como sacerdote.
Un día le tocó entrar en el templo a quemar incienso y estando ahí se le apareció el ángel Gabriel, dándole la noticia de que su esposa Elizabeth tendría un hijo y que le pusieran por nombre Juan. También le dijo cómo debía de cuidarlo y la misión que él tenía. Juan iba a preparar el camino del Señor Jesús. El nacimiento de Juan trajo mucho gozo y alegría a sus padres, y todo el pueblo también se alegraron con ellos. Lo que leemos hoy me hace recordar que así como Juan vino a este mundo con un propósito, Dios también te ha creado a ti con un propósito. No existes por casualidad, sino que Dios pensó en ti desde antes de nacer, y uno de sus propósitos es que le des la gloria con tu vida, obedeciendo sus mandamientos y estatutos. Pide a Dios que cumpla su propósito en tu vida. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Es todo por el día de hoy. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.